foto entre Luis Caputo, ministro de Economía, y Kristalina Georgieva. Parece que el Fondo Monetario Internacional en la Argentina fuera parte de la solución y no el problema. No hubo el liderazgo suficiente en momentos de tanta turbulencia y en momentos de tanta claridad. No podés caer preso de un laberinto de discusiones de qué pasa, de qué no. A la mañana te levantás, defendés los jubilados y a la tarde los tirás por la ventana. La confianza es en las agendas y en los temas. Los 12 diputados que nos vamos porque no podemos construir diálogo, no podemos construir confianza. Muchachos, los programas del fondo no son buenos para los países como la Argentina. Es una mala noticia. El asunto siempre es qué se negocia y cómo. Ahora, yo voy a negociar, a decir, sí señor, sí señora, ¿qué quiere que haga? ¿Qué más tengo que ajustar? ¿Dónde más quiere que ajuste? O voy y digo, déjeme hacer mi propuesta, deme tiempo, bájeme las tasas. Es un discurso tramposo. Nosotros tenemos que pensar en los ingresos de los trabajadores, los ingresos de los jubilados, los servicios de salud, los servicios de educación, las redes de agua potable, los programas de vivienda. Todo eso está paralizado, todo eso va para atrás. Un docente universitario en el Tren Roca da una clase pública, miren. Ustedes trabajan, supongamos, 8 horas por un salario, supongamos, de 100. Eso que vos te estás generando y no se te paga, lo conocemos en la economía como plusvalía. Imaginaba que entre los pasajeros les iba a impactar, imaginaba que entre mis alumnos iba a impactar, iba a darles energía para continuar con esta lucha, pero no me imaginaba una difusión tan masiva en redes sociales. Y la verdad es que la gente se interesaba. Había gente grande, había niños, mayoritariamente había mujeres. Y les interesó mucho. Ahí lo que se estaba construyendo era una foto de un oficialismo clandestino que no se termina de asumir. No terminás de decirle a la sociedad que vos estás trabajando para el gobierno de la libertad. Narnia. Situaciones que nos hacen pensar, estamos viviendo en otro lugar, estamos viviendo en un país o en alguna galaxia en donde hay cosas que nunca ocurrieron, como si todo hubiera empezado antes de ayer. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, buen viernes por la noche y gracias por estar ahí. Arrancamos QR, bueno, retomando un poquito también, ¿no? Como si cosas que hubieran ocurrido ayer. Vamos a hacer un viaje en el pasado no muy lejano en esta apertura de QR. Claro, hay una noticia vinculada a un aspecto de la economía que tiene que ver con el riesgo país. En un rato, Fer Cerolini va a ser un poco más específico sobre estos temas. Pero se nos ocurrió hacer un juego, plantearles una pregunta a partir de esta idea. País en riesgo, más que riesgo país. ¿Por qué? Vamos a arrancar por la noticia. Hoy un mensaje en las redes sociales de Manuel Adorni, el vocero presidencial, que reflejaba de esta manera una baja sustancial del riesgo país. A ver si lo podemos compartir. Este es el mensaje del vocero presidencial. Saluden al riesgo país que se va. Esencialmente, no quiero entrar en mucho detalle, pero es un indicador importante respecto de cuánta confianza hay en un país como la Argentina, en este caso, respecto de su posibilidad de pagar las deudas y entonces las tasas de intereses que el país tiene que pagar para contraer un crédito cambian. Pero básicamente es eso, es el índice, un índice privado por otra parte, es decir, mira algunas cosas en particular de si el país está en mejores o peores condiciones de pagar sus deudas. Bueno, efectivamente el riesgo país, creo que tenemos una placa por allí, bajó, rompió, perforó el piso de los 1000 puntos, si no me equivoco. ¿Verdad? Tenemos el dato y si no después lo vamos a compartir. Pero este es efectivamente el punto. Bueno, hay quien se pregunta, che, pero la macro, los indicadores como el dólar, o sea, cuántos dólares hay en la reserva, el riesgo país, los bonos, etcétera, etcétera, está marcando un aspecto de la economía de un país. Pero la economía de un país no es solamente eso. Eso te puede ir fenómeno. Esos números los podés mostrar y podés decir, mirá qué bien que va la cosa, pero la gente puede estar viviendo otra realidad. Y a la larga lo que hay que preguntarse es, ¿qué determina la situación de un país? ¿Sus números en la macro y nada más en lo absoluto, en el aire? O efectivamente, por ejemplo, esta caída del riesgo país, 966
967 puntos, esa caída del 6,66%, o es la calidad de vida de su gente y lo que está pasando y lo que la gente eventualmente está viviendo. Vamos a hacer un juego. Vamos a trasladarnos a un año en particular donde estas variables eran protagonistas en sentidos parecidos al hoy. Vamos a repasarlo en tapas del diario Clarín y nos vamos a ir hacia el año 2001. Vamos a arrancar por la primera. Miren esto, vamos del otro lado. Miren esta tapa. Estamos hablando, insisto, del año 2001, si no me equivoco, mediados, enero del 2001, es decir, comienzo del 2001. Un montón de noticias de esos tiempos. Miren, se iba a Palermo al fútbol español, entre otras cosas. Es interesante siempre repasar estas cuestiones, ¿no? Ahora miren esto, sigue para abajo el riesgo país. Es decir, era una muy buena noticia y había preocupación en el gobierno respecto de estos datos, de estos indicadores de la macroeconomía argentina. El riesgo país iba a la baja. Vamos a compartir otra etapa que también entiendo que es de enero, principios del año 2001. Cuando uno dice año 2001 se sabe cómo terminan las cosas. Miren este dato. La bolsa subió 5,7% y cayó otra vez el riesgo país. Sube la bolsa, suben las acciones, cae el riesgo país. Todas buenas noticias. Miren esto también, interesante. Autorizan subir tarifas del agua y los celulares, es decir, aumentan las tarifas en los reclamos permanentes de acomodar los precios relativos que siempre se decían están atrasados. Bueno, buenas noticias, el gobierno da buenas señales, permite aumento de tarifas, sube la bolsa y baja el riesgo país. Otro dato acá también importante, baja mucho el costo del crédito para la Argentina. Baja el costo del crédito para la Argentina, cosas positivas dentro de la propia macro. Una más. Presupuesto, el recorte es de 6.000 millones. Se pone como objetivo reducir el déficit fiscal y aparece como una buena noticia, como una buena señal, el recorte en el presupuesto, es decir, ajuste. El ajuste como un dato positivo que seguramente impacta en la mirada de los mercados y los mercados o los organismos internacionales dicen, che, qué bien que anda esto. Buen dato para las bolsas que suben, buen dato que la Argentina está haciendo bien los deberes y va a poder afrontar sus deudas, baja el riesgo país, mejora el crédito, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay un riesgo. Alguien podría estar mirando este programa. ¿Qué están diciendo en QR? ¿Están diciendo o deseando que la cosa estalle socialmente? De ninguna manera. Lo que estamos advirtiendo es que buenos datos de la macro, conviviendo con datos muy malos de la economía real, no necesariamente son buenas noticias para el país. Y hay ejemplos concretos y años emblemáticos en donde esto se manifestó, pero no quiere decir que se manifiesten de la misma manera. O una pregunta todavía más profunda. ¿Sirve una macro, los datos de la macroeconomía, aislados de cómo está viviendo la gente? Acompáñenme a esta otra pantalla. Miren esto. Datos del hoy. Venimos al presente, donde el gobierno, a través de su vocero, dice saluden al riesgo país que se va. El consumo masivo siguió en caída en septiembre y registró un fuerte retroceso de 22,3% interanual. 16 de octubre este dato. Vamos al próximo dato de la economía real, de lo que convive con los exitosos datos macroeconómicos. La industria metalúrgica se desplomó 7,3% en septiembre y los empresarios piden reaccionar frente a las cifras. 14 de octubre. Industria metalúrgica significa, o uno de los indicadores de cómo va la industria, de cómo va la actividad que tiene que ver con la economía real y generadora de empleo por otra parte. ¿Qué más? Las ventas en supermercados caen 10,1% interanual en agosto. Esta del 24 de octubre. En un rato lo va a ampliar Flor Gutiérrez. Pero acá tenés datos concretos de qué es lo que está pasando. La gente no tiene un mango y no compra, no consume. La actividad industrial volvió a caer en agosto y acumula un retroceso del 12,1% en el año. También vamos a hablar un poco más de esto dentro de un rato. Bueno, son números muy preocupantes de la economía real. Números que conviven con la celebración del gobierno de que a la macro le va fenómeno. Pero a la macro le va fenómeno la gente que hace negocios con la idea, con la timba de los bonos, la timba de las acciones,
el riesgo país que entra y sale, la posibilidad de entrar a la Argentina con dólares, cambiarlo a peso, una buena tasa, vuelvo a comprar dólares más tarde, hago una buena inversión en dólares, pero la gente vive mal. Insisto, advertencia para los que quieren recortar algún fragmento de la apertura de QR de este viernes. No estamos diciendo que ni deseando ni diciendo que la cosa vaya a terminar como el 2001, pero revisemos en la historia las veces que se celebraban los datos macroeconómicos y que finalmente las cosas no terminaban bien cuando la convivencia con cómo vivía la gente no era para nada buena. Entonces, ¿estamos celebrando el riesgo país o estamos advirtiendo de un país en riesgo que no está observando o no está evaluando como debiera la situación que vive la sociedad argentina? Ciudadanos y ciudadanas que no llegan a fin de mes, que tienen preocupación por el empleo, recortes permanentes, los salarios, como lo vamos a ver hoy también, los salarios a la baja, más allá de que celebra que en un mes particular los salarios le ganaron a la inflación. Bienvenidos, bienvenidas a QR, así arrancamos las voces del día. Que el presidente Milei viene a desterrar una sociedad con privilegios para pocos en aras de la libertad para muchos. Entonces yo me voy a presentar como diputado nacional y mi sueldo no me interesa. Voy a definir si me presento por Córdoba o por Buenos Aires, con un partido que ya está creado o uno nuevo, y obviamente yo tengo mi partido, que se llama Despierta. Yo creo que se generan, digamos, algunas situaciones y contextos que tienen más que ver con mezquindades políticas que con realidades. Nunca me sorprende el debate y la discusión. No, política. Me sorprende que diga que se lo está limando alguien, digamos, no sé quién, porque aparte nunca termina de estar muy claro. Este chico está jugando con fuego, porque si Cristina le gana a la provincia de Buenos Aires, cae un gobierno. Yo creo que esta no es una buena estrategia política, le puede salir el tiro por la culata. Hoy el ministro de Economía está sacando conejos de la galera y yo no es que lo critico porque, viste, en el manual dice mejor hacer las cosas bien y evitar sacar conejos de la galera. El blanqueo fue un conejo de la galera y fue súper exitoso. Si te enamorás de los conejos, es de vuelta el problema que cometió, el error que cometió Massa, el error que cometió Macri, el error que cometió Cristina. Y me parece que no estamos para repetir ese error, porque ya vimos que la sociedad está bastante intolerante. Escuchábamos al subsecretario de Política Universitaria, donde plantea que no es cierto, que lo que hubo más la inflación que aumento de salario. Bueno, es exactamente lo mismo. Hemos perdido y mucho con la inflación, como nunca en nuestra historia, tanto los docentes como no docentes. Otra característica del gobierno es que dice una cosa y hace una cosa diferente. Es enloquecedor. Es como cuando te dicen, no, nosotros no ajustamos los salarios, simplemente los actualizamos por debajo de la inflación. O la diputada que te dice, no, la economía en realidad se está reactivando. Tengo un amigo arquitecto que maneja un Uber. Los escuchás y no sabés si te están tomando el pelo, si la ven así. Yo he venido el martes, he venido ayer a la sala de conferencias, después estoy acá prácticamente la mayor parte de mi vida la paso aquí trabajando, así que no nos vemos mucho, pero estamos. Yo soy como el sol, siempre estoy. Bueno, muy buenas noches a todo el equipo de QR. Martín Granowski, Fer Cerulini, Irina Hauser, Flor Gutiérrez. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar acá. Viernes por la noche, gran concurrencia. Me parece que récord en el ciclo, ¿eh? Estamos muy bien. Bueno, deja siempre Voces del Día, varias cosas para replantearlas. Vamos a retomar varias de ellas. A esta hora la preocupación, y es una preocupación mundial, tiene que ver con el título Israel ataca Irán. Y ver si efectivamente esto escala y de qué manera en un problema que, más allá de las coyunturas y las cosas que han ocurrido en el último tiempo, es un escenario geopolítico muy preocupante porque podría desestabilizar prácticamente a toda la región, Medio Oriente y más, les diría. Así que, por supuesto, estamos siguiendo momento a momento lo que está pasando en este momento. Hay algunos bombardeos en Teherán. Israel reconoció que inició operaciones de ataque y veremos efectivamente cuáles son las novedades y qué decisiones se toman también por parte de Irán a esta hora. Pero hay mucha preocupación en este momento observando la dinámica de esta escalada del conflicto. Ahí estamos compartiendo algunas imágenes. De hace 20 minutos, media hora de ataques sobre Teherán, dice Israel, son objetivos precisos, militares. Bueno, son siempre las discursividades en el marco de operaciones y situaciones que se sabe cómo comienzan probablemente, pero no cómo terminan, sobre todo porque de fondo
y más allá de de qué ha pasado con el Líbano, y más allá de lo que pasa, por supuesto, en Palestina y algunos otros países de alrededor de Israel, la gran confrontación siempre de fondo es Irán e Israel, ¿no? Atacó la capital, no Así estamos es, hablando además Irán había atacado a Israel con misiles hace poco tiempo. Sí. Los israelíes se habían dicho que en su momento iban a contestar, obviamente no se dice cuándo. A tal punto no se dice cuándo, Pablo, que tengo el Haaretz abierto, que es mi fuente de información en estos casos, que es el mejor sitio de noticias israelí a mi gusto. Y lo que dice es que Fox News, cadena informativa cercana a Trump, acaba de informar que Israel le avisó a la Casa Blanca momentitos antes del ataque. O sea, a tal punto no hubo anuncio previo durante un tiempo largo que ni siquiera fue avisada a la Casa Blanca hoy antes de los ataques. Y como vos decías, la información es por lo menos la información oficial de las Fuerzas Armadas israelíes, que dice que está dirigiendo ataques quirúrgicos solamente contra blancos militares en Irán. Bueno, vamos a continuar, por supuesto, con esta información. Siempre hay una pregunta en la observación de este conflicto, que es, bueno, ¿desde dónde se empieza a analizar? Se analiza desde el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre del año pasado. Hay que ir más atrás para entender las dinámicas de este conflicto, qué pasa con los asesinatos selectivos de Israel respecto de cabecillas de Hezbollah y de Hamás, algunos en territorio iraní. Que dicho sea de paso, después de eso vienen también las represalias de Irán con algunos ataques drones. Siempre hay una complejidad que se nos escapa en una mirada muy generalista que tenemos desde aquí, por eso es bueno escuchar la mirada de especialistas, ¿no? Que le dan un contexto a esta... Acá hay dos temas, ¿no? El contexto, historizar un poco el conflicto, pero sobre todo ante qué tipo de riesgo estamos, en una escalada, insisto, más amplia en la región y una desestabilización ya de todo el planeta. El tema es, Pablo, la palabra que acabas de usar justamente. Hay dos teorías en el propio Israel, digo, no estoy hablando del resto de Medio Oriente. En Israel hay dos teorías. Algunos dicen que la escalada se puede detener a voluntad, y otros dicen que cuando entras en la lógica de la escalada, a veces, digo, dentro del mismo gobierno israelí hay esa diferencia, que cuando entras en la lógica de la escalada, a veces ni vos mismo podés llegar a controlarla. Es decir, ¿hasta cuándo es controlable la escalada? Es una de las discusiones dentro de Israel, en general en el Medio Oriente, y obviamente esta discusión en este momento está en Washington, en Moscú, en Beijing, digo, claramente en todas las capitales del mundo siguiendo esto. Por supuesto que hay preguntas respecto de qué puede ocurrir. Yo recuerdo hace 2 semanas, quizá un poco más, Martín, y frente a el último ataque de Irán con drones sobre Israel, estaban las preguntas, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de respuesta va a tener Israel? ¿Qué va a hacer Irán frente a esa respuesta? Eventualmente, ambos países con potencia, con armamento nuclear. No, Irán todavía no. Israel lo tiene. ¿Irán no? Irán no tiene el ciclo completo todavía. Bueno. Está llegando a eso, pero no lo tiene. Entre otras preguntas y los riesgos. No, es que justamente ese es uno de los riesgos. En algún momento los israelíes apretarán el botón nuclear o no lo apretan, no lo están apretando y la decisión es no apretar. Pero otros dicen para Israel, y sobre todo en la mirada de Netanyahu, es una suerte de bueno ahora nunca en términos de una avanzada mucho más profunda en ese conflicto, en establecer nuevos parámetros del conflicto, sabiendo que Estados Unidos tiene un gobierno que está por cambiar y que Biden, nadie sabe muy bien si avala o no avala. Bueno, en esa ambigüedad que está teniendo en este momento Estados Unidos. Bueno, todos estos elementos, hace, insisto, un mes, probablemente 3 semanas, eran preguntas respecto de cuál era el escenario posible si esta respuesta de Irán eventualmente generaba una escalada mayor. Y por supuesto la amenaza nuclear, como recién decía Martín Granowski. Irán sabe que no tiene chances de ganar una confrontación palo por palo, digamos, en guerra total frente a Israel. Pero bueno, insistimos, estas cosas a veces se saben cómo comienzan y no cómo terminan. Este es el vocero militar israelí que estaba anunciando hace minutos nada más esta decisión y con el detalle que marcaba Martín Granowski recién. Lo único que avisó Israel es que son ataques muy selectivos sobre objetivos militares en Teherán, territorio iraní. Bueno, vamos a ver, por supuesto, cómo sigue perdón, Pablo, no
ni siquiera todavía comentarios ni on the record ni off the record de autoridades de defensa del Pentágono, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Bien, vamos a volver sobre esto y vamos a tener, por supuesto, mantenerlos informados minuto a minuto de lo que ocurra. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en un dato muy importante y que está directamente relacionado con lo que charlamos en la apertura. Por un lado, el gobierno dice, saluden al riesgo país que se va. Pero por otra parte, hay datos del salario. Y los datos del salario dicen, para este mes, recuperación. Esa es la película que hay que ver. ¿Qué relación hay entre la foto y la película de lo que nos rinde la plata en el bolsillo cada vez que cobramos a fin de mes las personas que tenemos a esta altura el privilegio de tener salarios en la Argentina y ni hablar salarios registrados? Flor, ¿te parece? Vamos a la pantalla y vamos a compartir algunas placas para entender cómo hay que ver los datos del salario que dio a conocer el INDEC en las últimas horas. A ver, ¿por dónde te parece importante arrancar, Flor? Bueno, es primero importante las preguntas que vos están planteando, porque lo que se preguntan del otro lado es, hoy voy al supermercado y ¿puedo comprar más o puedo comprar menos? Porque ahí es donde se ve, donde se siente si efectivamente hay una recuperación. Claro. Claramente con los números de consumo que vos mostrabas, y evidentemente si hubiera una recuperación muy fuerte no podríamos estar con un consumo que se desploma. Entonces es interesante diferenciar la foto de un mes de la película completa. Bien. Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué nos mostró la foto que publicó INDEC? Que los salarios crecieron en agosto, tienen un poco de rezago, el total de todos los salarios. Después vamos a ver desagregado, 5,7%, que es ese valor que ven ahí. Sí. Claro, la pregunta que ustedes se hacen es, ¿y qué pasó en agosto con la inflación? Bueno, subió un 4,2%. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Hay recuperación. Hay recuperación del salario. Le ganó a la inflación. Después está el desagregado, ¿no? Porque claro. Después está el desagregado y después es cuando nos tenemos que ir un poquito más atrás para ver si efectivamente se siente esa recuperación. A ver. Quedémonos un segundito en el desagregado, porque también es interesante, no es lo mismo lo que pasa con el sector privado que puede negociar su ingreso o su salario, su actualización en una paritaria. Podemos volver a la placa anterior un segundo para mostrar efectivamente el desagregado. Cuando hablamos de ¿ven? Ahí sector se ve. Privado registrado, 5%. 5%. También en la foto quedó un poco por arriba de la inflación. Sí. Pero claro, es el sector que está en una mejor posición, que puede negociar paritarias que se negociaron con el espejo retrovisor, o sea, mirando la inflación pasada. Ese dato es importante. Sí. Ahora volvemos sobre eso. Público 4,7, o sea, 0,5 puntos porcentuales por encima de la inflación de este mes. Pero ahora vamos a ver en términos reales, el desplome del sector público es impresionante. Bien. Y el no registrado, ojo, tomemos este dato con pinzas. Seguramente Hernán les ha contado que tiene rezago. Es una estadística que sale de una encuesta. Claro, llama mucho la atención que sea el sector no registrado, privado no registrado, que tenga una suba del 10,6%. Exactamente, tiene un rezago de 5 meses, así que nosotros desde el CEPA lo que hacemos es tratar de actualizar esos 5 meses con el salario mínimo vital y móvil y ahí nos da que habría una recuperación del orden del 4%. ¿Qué quiere decir rezago de 5 meses? Y que INDEC lo publica sacando de la encuesta permanente de hogares los datos. Y es una encuesta que se publica cada determinado periodo de tiempo, por lo tanto, cuando publican este dato, en realidad te están dando los datos correspondientes al mes de abril. Bien, importante. Y en abril todavía había una cierta inercia de ir recuperando algún tipo de salario porque estabas tratando de mitigar de la devaluación. Bien, muy importante ese dato para entender ese 10,6. Ahora sí. Dale, vamos a corrernos un poco de la foto y vamos a ver la película completa porque esto es lo importante. Acá claramente se ve un tobogán. Sí. Un tobogán impresionante. Esto es la devaluación. Esto es diciembre. En diciembre el salario cae muy fuerte y lo que se empieza a observar con el correr de los meses es una recuperación diferente entre el sector privado registrado, el público y el no registrado. Esta línea que observan acá, en donde se ve, es el sector privado. O sea, el privado, podríamos decir, Flor, que casi recupera lo que perdió con la devaluación. Casi recupera lo que perdió, está todavía igualmente su poder de compra. Hoy va al supermercado y compra casi un 2% menos de lo que podía comprar antes de la devaluación, o sea, antes de que asuma este gobierno en noviembre. Bien. ¿Sí? 3,5% abajo si lo comparo con agosto del año pasado. Bien. Y si queremos sufrir, me puedo ir al 2017 o 2015 y ya directamente nos largamos a llorar porque estamos como 10 puntos casi, o más
por debajo Ese es un dato importante. Te vas al 17, retengamos ese dato que da Flor ahora comparando con el 17. Van a ver por qué es importante en un rato. Pero bueno, sí hay que reconocer que en el último tiempo, gracias entre otras cosas al poder de fuerza de algunos sindicatos y las paritarias, no perdamos de cuenta que esto es un promedio. Sí, no significa claro, que todos los ganaron. trabajadores Bien. tienen esta recuperación. Pero bueno, acá se ve más o menos una recuperación interesante. El privado registrado, podríamos decir, perdió poco, casi recuperó lo de la devaluación. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, lo que sucede con el resto es diferente. Este que viene en amarillo es el sector público. ¿Sabes, Pablo, cuánto perdió el sector público en relación a noviembre? O sea, antes de la devaluación, antes de que asuma Javier Milei, 16,5% de poder de compra. El gobierno de Mauricio Macri, el sector público perdió 23% en total en 4 años. Estamos en 16%. Entre otras cosas tenés los... 16% y todavía no va un año del todavía gobierno no va de un Milei. año. Es más, si comparamos con un año atrás, la pérdida es del 20,8%. Un dato importante, y es que esto no es una consecuencia indeseada del gobierno de Milei, es una consecuencia buscada del gobierno de Milei. Ese serrucho ya no es motosierra, no es como una guadaña al salario del empleo público. ¿Qué más? Bueno, y después lo que observamos es el no registrado, que es el que ven acá abajo de todo, que está 27 puntos por debajo, directamente hundido. Bueno, es claramente el sector que peor la está pasando, y tengamos en cuenta también, porque hay muchas cuestiones, muchas variables de análisis a tener en cuenta. El privado son 3 millones de trabajadores y trabajadoras. La mayor proporción están en el cuentapropismo, en los monotributistas, en los informales, que son los sectores que, como ustedes ven acá, peor la están pasando en términos de recuperación de ingresos. Y entre otras cosas, y esto también es importante resaltarlo, esto es lo que le está o lo que le permitió al gobierno también mostrar estos datos de inflación o el riesgo país bajando, ¿no? Explica eso, Flor. Y claro, si vos generás una pérdida de poder adquisitivo tan fuerte por una recesión tan fuerte que además genera pérdida de puestos de trabajo, bueno, vas acomodando algunas variables de la macroeconomía. Entre otras cosas, pues se te desploma el consumo. Si hay menos consumo, hay menos demanda. Si demando menos, los precios ya no suben tanto. Pero estás estabilizando en el cementerio, por decirlo de alguna manera. Claro, este último dato de Flor es muy importante, porque uno podría pensar que ahora las paritarias más importantes vienen de atrás, cuando se trataba de recuperar la inflación. Ahora es muy probable que las paritarias emparden la inflación, pero lo que van a consolidar es esto. Totalmente. Esto es lo que está diciendo Florencia, que lo que el gobierno busca es consolidar este deterioro del salario. Ese es el proyecto, ese es el plan. Hay que ver si le sale o no le sale eventualmente. A eso se le llama reconfiguración de los precios relativos. Y si querés te sumo una dificultad. Dale, y cerramos. Esto lo estamos comparando con la inflación, que es una canasta general. Si lo comparamos con servicios, el poder de compra de los ingresos comparado a los servicios es mucho más bajo, porque estamos comparando una canasta que tiene en cuenta un montón de bienes y servicios. Ahora, los servicios pesan mucho, no se refleja tanto en la inflación, y entonces la verdad es que al ser el costo tan alto de luz, de gas, en el salario se siente mucho más. Y otra trampa también, y ya ahora sí para finalizar, es no comparemos con el salario en dólares, porque también uno escucha muchas veces a algunos economistas... ¿Cuánto creció en dólares? ¿Cuánto aumentó en dólares? Se está recuperando además el salario en dólares, el nivel más alto. Bueno, no, porque vos vas a comprar al supermercado, digamos, el jubilado para el supermercado no va a comprar dólares. Claro. Entonces, esa diferenciación me parece también importante hacerlo. Gracias, Flor. Muy, muy importante. Para viernes quizá un montón, pero es el dato de esta jornada y está muy bien que nos dé, Flor, herramientas para entenderlo. Acompáñenme a la mesa. Quiero contarles una historia. Le voy a preguntar al equipo de QR, ¿cómo andan con las multas? ¿Cómo se llevan con las multas? Yo sé que son... los 4 son excelentes conductores y respetan las normas de tránsito, pero a veces les puede pasar que exceden 2, 3 kilómetros, no se dieron cuenta y aparece la fotomulta. ¿Vienen bien? Registro vencido. Puede ser también. Yo tengo unas viejas de un viaje del 2017, 2 de ida, 2 de vuelta, cuando en una época, ¿se acuerdan? Por Lezama, en la ruta 2. No corre más. 130, 5 años, no corre por más. eso. 130, 80, 20 más o menos era. En 20 metros no llegas a frenar nunca. Paraste a las medialunas y después seguiste por ahí, ¿no? No, antes, claro. No. En el tramo de Dolores pasa lo mismo. Claro, exactamente. Sí. Tengo Pusieron unas una viejas mínima multas. de 60, que no es Pero eran velocidad de 30, ruta, es una velocidad de claro. avenida. Y la metieron en un lugar, los pueblos, y lo hacen como... Exactamente. Bueno, miren esta historia, les quiero compartir una historia. Miren, hay una diputada
es una diputada del PRO, Patricia Vázquez. La diputada que propone eliminar las fotomultas tiene 34 infracciones y debe 6 millones de pesos. Y bueno, con razón. Pero... Con razón la quiere eliminar. Arranquemos por ahí. Está buscando unificar el criterio de prescripción de las penas. Denuncia que hay un negocio de afán recaudatorio. Bueno, eventualmente podríamos escuchar algunos argumentos, ¿no? Sobre el tema. Lo que debería explicar la diputada, en todo caso, es si tiene alguna relación con los 6 millones de mangos que debe. Le preguntaron, por supuesto, sobre este tema a la diputada del PRO, Patricia Vázquez, y miren lo que explicó respecto de lo que pasa con esas multas. No las pagué porque nunca fui notificada. Uno de los autos se trata de un vehículo que yo no conduzco desde hace 4 años. Una infracción de tránsito es una falta, no un delito. Se le imputa la responsabilidad al auto y no a la persona. De esas multas hay muchas que no hice yo. Es un sistema nefasto que llena los bolsillos de empresas, municipios y universidades. Hay un afán recaudador. Si cometí las faltas, ejerceré mi derecho a la defensa. ¿Le robaron el auto? Espera, ¿universidad? ¿Le robaron el auto? ¿Cómo es? ¿Metió universidad? Dice que yo no manejaba el auto. Y bueno, por un familiar. ¿Quién? Y bueno, ¿y qué tiene que ver? Si pero si lo hace el hijo o el marido, lo mismo. Está mal hecho. Está la teoría del auto fantástico también. Universidades. Esperá, sí, esto es importante. Me llamó la atención. ¿Por qué? Vos lo leíste. Míralo. Cuando pone lo del afán recaudador. ¿Qué tiene que ver las universidades? O sea, está mal recaudar porque la recaudación creo que no es nacional, ¿no es cierto? Es por distritos. Sí, por muchas son por distritos. Sí. Bien. O sea que el problema es que la guita va a las universidades. Bueno, es un sistema nefasto que llena los bolsillos de empresas, municipios y universidades. Estaba medio de moda. Había que alimentar un poco la idea de que hay curro en las universidades y de paso cañazo, digamos, ¿no? Ahora, se puede dar el debate respecto a la fotomulta. Lo primero que tiene que hacer la diputada es presentar un proyecto y ver cuánta multa tiene. Es lo primero que va a hacer quienes quieran criticarla u objetarla. Es llamativo el tema, Cuando ¿no? sos funcionario tenés el triple, el cuádruple o 10 veces más de la responsabilidad que tenés cuando no sos funcionario. Ser y parecer, ¿Es así? ¿no? Sí, es así. No hay vuelta, digo. Si elegiste eso, bancátelo. Muy bien. Es así. Bueno, seguimos en QR. Habló Elisa Carrió. Vieron que de tanto en tanto aparece Elisa Carrió y dice... Tiene un arte, Carrió. A ver si compartimos. Carrió tiene el arte de llamarse a silencio y es como si ese silencio, de alguna manera, a ella la trajera en un plato volador a la historia, entonces puede hablar medio que en la coyuntura y en el absoluto. Y medio que nos olvidamos de otras situaciones. Pero no importa, porque eventualmente hay veces que dice cosas interesantes. ¿Por dónde querés arrancar, Martín? Por lo que dijo hoy, justamente sobre la provincia de Buenos Aires y la perspectiva del año que viene. A ver si lo tenemos. Dale, la escuchamos. Carrió. Sí me da la impresión de que este chico está jugando con fuego. Porque si Cristina le gana a la provincia de Buenos Aires, cae un gobierno. Es decir, al polarizar de esta manera, al elegir un enemigo, lo que está logrando es un poco lo que hizo Cristina. Bueno, armen un partido y ganen las elecciones y ganamos. ¿Está claro? Yo creo que esta no es una buena estrategia política. Le puede salir el tiro por la culata. Antes de ir al análisis, Fer, te escucho, Carrió. ¿De qué? Le voy a decir este ¿Este chico. No, muchacho. yo le digo este muchacho porque más Carrió es un poquito más grande. Ayer dijiste este chico. No, ayer dijiste este chico. Ah, le dije este chico, Sí, bueno. Sí, dijo sí, chico. escuchamos. Bueno, a ver, ¿qué están viendo acá? Carrió sigue a Cerolini. Esto es sobre las elecciones en la provincia de Buenos Aires del año que viene. Sí. Lo que está diciendo Carrió es que si Cristina Fernández Kirchner, cosa que ella no dijo hasta el momento, Cristina no lo dijo, llegara a presentarse como candidata a diputado nacional, que es lo que se elige en la provincia de Buenos Aires el año que viene, a nivel nacional, el gobierno puede perder. Y que entonces, asusar en la provincia de Buenos Aires puede ser una derrota. Ahora, lo que no sé por qué dice es, porque no lo explica, por qué caería el gobierno a partir de eso, no se entiende. Sería derrotado el gobierno, en todo caso, en elecciones de medio término, en la provincia más importante del país. Sí. ¿Por qué debería caer por eso? Y además, no se entiende porque pasó con Néstor en el 2009. Claro, porque, pero no se Cristina termina, presidenta. no se termina de entender si le está echando la culpa a Cristina de poder que se caiga. Porque ya uno no sabe, dice, che, ¿qué le está diciendo? ¿Para que se vote a Cristina o para que no se vote? Porque no queda claro, porque a Carrió le gusta esa cuestión. Hay un día que dice, pues ella es una especie de profeta, ¿viste? Cada tanto viene y tira una así, que siempre es espectacular.
Y bueno, ahora se cae el gobierno, siempre o vienen por el agua, o son todas cosas que son muy terribles y muy grandes. Y hay que recordar otra cosa. Carrió anunció en junio que se va a presentar a senadora, no se eligen senadores en la provincia de Buenos Aires, que se va a presentar a senadora en la ciudad de Buenos Aires. Entonces habría que ver también si este juego aquí contra el gobierno y diferenciación del gobierno no tiene que ver también con el armado de listas en la ciudad de Buenos Aires, porque son 2 senadores por la mayoría, 1 por la minoría, y está La Libertad Avanza, Lustó, el peronismo y Carrió. Claro. Son 4 fuerzas distintas. Y además, 2 quedan nada más. Bueno, hay gente recalculando, ¿no? A ver cómo se rearman. Sí, Flor. No, que puede ser que cuando ella dice se cae el gobierno, también puede estar vinculado a que parte de este ajuste que está haciendo Javier Milei lo puede hacer porque todavía tiene cierta aprobación de un sector de la sociedad. Si se pierde esa aprobación porque pierde las elecciones, va a ser mucho más difícil aplicar este modelo económico y también, entiendo, se puede complicar desde el apoyo político, por ejemplo, que tiene en el Congreso. Claro, está hablando de la gobernabilidad que tendría eventualmente el propio Javier Milei. Ayer el Turco Asís volvió a decir, con Maxi Montenegro, aquí, dice, che, guarda con desafiar a Cristina, porque si te gana, decía el Turco Asís, respecto de otras veces en que esto también lo hizo Cristina respecto de Macri, además, y también lo había hecho Macri con Cristina antes del 2019. Además no va a ser Milei Cristina la elección. A lo máximo será Espero, no sé quién es el candidato. Claramente le va a ganar. Es experto. Bueno, claramente ahora, según Milei, en la provincia de Buenos Aires, a Espero o a la hermana es candidata a ganarle. Sí, yo no sé si Cristina es candidata en el 2025. Yo creo que el peronismo va a tratar de llevar lo que más mide, ¿no? Y además... No sé si Cristina lo sabe tampoco. Bueno, yo seguro que no. También hizo declaraciones llamativas Lila Lemoine, Martín Granowski. Sí, señor, pero que hable Lila Lemoine. Bueno, las compartimos, dale. Habla. Mirá, le hablan por Victoria Villarruel. Ninguna persona que idolatre a Isabel Perón me genera la más mínima confianza, vengan de a millones, dice alguien. Y aparece la diputada Lilia Lemoine de La Libertad Avanza. Te banco, va juntando porotos la vice. Hace rato se decidió, ya es la peor vicepresidente de la historia. Peor que el Chacho, se refiere a Chacho Álvarez, porque el Chacho no llegó colgado de las bolas de la Rúa. En latín se lo está diciendo, ¿no? ¿No? Es una mezcla de latín antiguo, francés. Sí, es correcto. E inglés de Shakespeare. Esto es muy fuerte, es una declaración muy... Sí, porque además hay que tener en cuenta siempre una cosa con Lila Lemoine, que lo que ella dijo en su momento, cuando le preguntaron, antes de que Milei asumiera, el 10 de diciembre del 2023, le preguntaron qué quería hacer, y dijo abiertamente, no es que uno lo imagina, con estas palabras que voy a decir, yo quiero ser la vocera del gobierno. Fue Adorni finalmente. Ahora, uno a veces se pregunta, Adorni es el vocero formal. Lila Lemoine es la vocera para expresar los deseos profundos y el pensamiento profundo de Javier Milei y de Karina Milei. Es una posibilidad. O sea, ¿quién está diciendo esto? Está preguntando Martín. Lo dice Lila Lemoine. ¿Y qué pasa ahí? Yo creo definitivamente que sí expresa el pensamiento de Milei, que es una persona cercana a Milei. Totalmente. Y que además se está tomando esa función con toda la anuencia de Milei. Sí. Hay algo llamativo ahí que nadie le llamó la atención. Dice peor que el Chacho. Sí. No nombró a Cristina, que fue vicepresidenta. Se supone que el peor gobierno había sido el de Alberto. Es decir, que salva a Cristina y lo pone al Chacho en peor condición que a Cristina. Llama la atención. Eso iba a decir, exactamente. Y de Cobos también. No, pero Cobos sería como el bueno en la pelea del lado del campo. Ah, vos decís por ese lado. No. Yo estoy hablando de los malos que ellos ven. Yo hubiera dicho, bueno, peor que el Chacho y que Cristina. La sacó a Cristina, era vice. Sí, lo que pasa es que el ejemplo del Chacho también es el de alguien que se fue, ¿no? Claro. Entonces hay que ver qué está vaticinando Lemoine con todo este mensaje. Sí, que le está diciendo hay que hacer el ejercicio. El problema de Villarruel no sería que se fuera, sino que se quede. El mensaje no es muy sutil. En ningún aspecto. Bueno, yo no la veo a Villarruel yéndose, ¿no? No la veo yéndose a Villarruel. Y menos porque Lemoine le diga. Exacto. Fer, recién vemos y abrimos el programa con el riesgo país. El gobierno celebró la caída del riesgo país por debajo de los 1000 puntos. ¿Cómo le fue al gobierno en lo financiero en esta semana? A ver, primero hay una cuestión que yo quiero señalar, que vos decís, le va bien la macroeconomía. Yo te pido después que busques lo que es definición de macroeconomía. Macroeconomía no es el tema financiero. La macroeconomía implica el PBI, implica un montón de cosas que están yendo mal.
Entonces, una parte, que es lo financiero, el dibujito administrativo, lo están haciendo como diciendo con cierta creatividad que les va bárbaro. ¿Estamos de acuerdo? Hoy el riesgo país bajó de los 1.000 puntos. ¿Qué implica el riesgo país? Es la sobretasa que pagás si vas a emitir deuda con respecto a los bonos norteamericanos. Entonces, hoy estarías pagando 14%. Si vos no llegás al 700, 600, no vas a poder emitir nueva deuda. No sé cuánto interés habría por nueva deuda argentina, como Caputo, pero como Caputo llegó diciendo que le venía plata de todos lados, que tenía plata de los árabes, del Fondo Monetario, que ya tiene firmado el repo, tiene todo, pero, viste, por ahora el poncho muchas veces, ¿no? Caputo y Milei dijeron, ya tenemos los fondos. Por eso, es un gran generador de expectativas, pese a la historia que tiene, es un gran generador de expectativas. Gran mérito, ¿no? Bueno, no es poco mérito, sobre todo en el mundo en el mundo de las finanzas. Ahora, plata no hay. ¿Y qué está pasando? Está pasando de nuevo que vuelve a estar, hoy se vuelve a producir la posibilidad del puré, del famoso puré. ¿Por qué? Porque vuelve a bajar el dólar MEP, bajó 1.60 hasta 1.141 y el dólar blue quedó en 1.225. Vamos a tomar que te dan la punta de abajo, que te dan 1.200. Sí. Hay casi un 5% que es la tentación. Para entrar y salir. No, claro, vendés el blue y recuperás y vas y después comprás MEP, te hiciste un 5% y seguís teniendo la misma plata, en la misma cantidad de dólares, ¿se entiende? Esto no puede, la semana pasada se había arbitrado. Ahora vuelve a producirse esto. No es una gran preocupación, pero sí tenés que pensar que se termina la semana que viene el blanqueo. Es decir, que ingresos, sobre todo sobre algunos títulos, porque hay algunas ON y algunos bonos argentinos que están dentro de los que se pueden comprar para el blanqueo. Si dejan de entrar dólares producto del... Claro, van a dejar, o por lo menos sobre esos activos. Esos activos estuvieron muy demandados, porque si querías entrar al blanqueo sin pagar algunos impuestos y tenés más de $100.000, compra esto que te lo doy. Entonces, bueno, y esto es negocio, metete acá, metete acá. ¿Y entonces qué puede pasar cuando se acabe entonces, eso? ¿qué pasa? Acá está, dólar pure. ¿Cuánto se puede ganar? Esto pasó hace 2 semanas, después se arbitró y el viernes, hoy pasa de nuevo. Vuelve a estar en un 5%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pasemos a lo siguiente. Lo que se va a dar es esto. Acá esto es la gente... Es viernes, explícamelo bien. Bueno, por eso. Gente de AMF Economía. Mire, esto está hoy, en 10 años. Acá a la izquierda tenés a octubre del 2014 y a la derecha octubre de 2024. El dólar blue está en mínimos históricos en 10 años de seguimiento. ¿Por qué? Mirá, fíjate, ¿viste ahí se ve un pico que es el mes de octubre? Es cuando Milei dijo el peso es excremento. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Hubo una corrida que llegó a los 1.200 pesos. 1.100, 1.200 pesos corrió el dólar blue. Eso actualizado por inflación, hoy sería un dólar de 2.655 pesos. Pero ¿eso no es mérito del gobierno, tener la brecha tan baja y el dólar ilegal tan bajo? A ver, ¿qué mérito? No te pongas nervioso, quiero entender. Pero que no se puede explicar me habla lo de mismo, puré, me da hambre, me pongo la misma cosa. A ver, si usted... Tenés que comer puré, dice. Por lo menos no me dice, bueno, muchachos. Dice que comamos puré. Se lo voy a explicar con esta placa de mi amigo Matías Batista. A ver. ¿Qué pasa? Vos tenías dólares, ponele que no te va bien porque no hay más trabajo que antes. Los salarios no le ganaron a la inflación, quedaron atrás, como explicó acá la compañera. Entonces, quedó para atrás el tema del salario, hay menos laburo, no tenés horas extra, entonces decís, bueno, voy a agarrar y sacar algunos dólares que tenía ahorrado, la clase media. Ponele. Lo celebró Caputo eso. Bueno, ahí está, caros en dólares. En noviembre de 2023... con el pan francés, el asado, la carne picada, todo esto que está a la izquierda, que vemos ahí manzana, banana, es una canasta básica que hizo Matías Batista, basada en el INDEC, los precios de momento, y lo pasó a dólar. Esa canasta básica le daba que gastaba $20.42. ¿Todo eso, $20? Sí. Hoy eso debe ser 50, te lo digo. Ahora pasemos a noviembre del 2024. Septiembre, perdón, es un mes, 2 meses antes. 40, no 50, Bien. bueno, la chingué. ¿Qué pasa?
$40 tuvo que sacar de lo que tenía ahorrado para comprar lo que antes hacía con 20. O sea, casi el doble. El doble de la velocidad. Empezás a gastar tus ahorros al doble de velocidad. ¿Se entiende? Sí. Y esto implica un 93% más caro. El que tenía ahorrado soja le pasa lo mismo. Tiene que vender, en vez de vender 1 tonelada de soja, para hacer sus gastos y sus inversiones para poder plantar de nuevo, porque tiene que mover el tractor, porque tiene que cambiar la camioneta. Ahora tiene que gastar, para lo que hacía con 1 tonelada de soja, tiene que gastar 2. Es una cuestión que no puede pasar Debe estar muy enojada esa gente. Sí, por supuesto. Bueno, sí, estará y ver qué pasa, qué sé yo. Creo que hay alguna cosa más que tenemos para ¿Estás mostrar. de acuerdo, Flor? Sí. O sea, es efectivamente como están diciendo. Bueno, tiene que ver con un dólar que se ha planchado en los últimos meses frente a una aceleración de la inflación. Claramente la apreciación del peso genera eso. Por eso hay gente que reclama acá devaluar. está. Y acá, mire, otra cosa que está, que es llamativo. Estos mercados y finanzas del cronista. Hay un pelado que se llama Robin Brooks, que ya se ha agarrado con Caputo. ¿Está el verbo explotar en ese título? Sí, la Menos fecha mal en que no lo podría pusimos nosotros explotar en el la graph. presión devaluatoria sobre el peso argentino. Entonces vos decís, pero ¿qué pasa con este tipo? ¿Qué salió? Es un tuit de Robin Brooks, que es un analista de mercados y sobre todo de relación de precios de los dólares y monedas de los países. Entiendo. Entonces les dice, ojo, lo peor que le podría pasar a Argentina, lo contrario a lo que cree Milei, porque todos dicen, si gana Trump, está resuelto todo. Coincide Robin Brooks con el JP Morgan. Advierte que aumentará la demanda del dólar por la incertidumbre electoral en Estados Unidos. Entonces dice, si gana Trump, va a poner una barrera arancelaria que para poder pelear con eso, la mayoría de los países van a tener que devaluar. Y Argentina se va a complicar mucho más. Entonces les dice, les recomiendo una devaluación y antes de que pase, porque si llega, porque no va a ser una cuestión de una corrida que empiece como empezó acá la corrida del 2018, que empezaron a desarmar Levax. Podría pasar porque el mundo tiene una corrida en ese momento porque Trump asume y empieza a pasar cosas a nivel mundial. Entonces te pasa como el día que hubo la corrida de Japón. Estás muy vulnerable y no necesariamente estás muy vulnerable que vos manejás. Bueno, y el tipo le dijo, mirá que si gana Trump, lo que vos crees que va a venir y te va a dar plata al Fondo Monetario y no que sea, no le importa, porque ese hombre ni lo sabe. Eso es ahora, porque si estás hablando de eso, las elecciones son el 5 de noviembre. Falta una semana. No falta nada. No estamos hablando de la fecha eventual, entonces, de asunción eventual de Trump, sino de elecciones. Sí, Flor, ¿qué decías? No, que es importante lo que dice Cero, porque él lo que dice es, si el resto de los países, por ejemplo, de la región, Brasil, para poner un ejemplo, nuestro socio comercial, tiene que devaluar su moneda, devaluar el real, y nosotros no acompañamos esa devaluación, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nos terminamos quedando pocos competitivos, o sea, terminamos quedando caros. Entonces, ¿quién nos va a comprar a Argentina? Y voy y le compro a Brasil, por eso, que es ya más barato. estamos caros porque estamos en el peor así como se produjo esta, viste que te mostré en 10 años cómo el dólar blue está en un momento más barato. Además, pensar una cosa. Pregunto algo más, porque la Argentina tiene 2 socios principales, China y Brasil. Yo supongo, por lo que estás explicando vos, que además vamos a tener más dificultad de venderle lo que le vendemos a Brasil, ya si pasa eso. No solo a terceros mercados. Si se genera ese escenario, Argentina va a estar... Y esto es impacto directo en la industria. Para bajarlo un poco cómo impacta en la vida cotidiana, la industria, que ya está muy poco competitiva, la terminas de destruir. Claro, pero acá pasa otra cosa. Pasa que estás terminando de destruir la industria, pero en este caso, viste que fue a la charla, una charla que dio Milei, salió diciendo, bueno, acá está... A los propios industriales le dijo, bueno, ustedes le robaron la plata al campo. ¿Te acordás que le dijo? Sí. Bueno, ahora te das cuenta que el campo también perdió el 50% de poder adquisitivo en un año y la industria está con muchos problemas para exportar y sin mercado interno. Están los dos sectores jorobados, no es que está yéndole bien a uno o le está yendo bien al otro. Hay momentos en que el campo dice, che, me estás apretando a mí y hay consumo y todos los negocios y yo estoy apretado. Y otro momento que pasa al revés. Ahora los dos están jorobados, ¿se entiende? ¿Se entiende? Entonces, los números pueden dar bárbaro, a ver, pero... ¿esta es la verdadera macro? No, esa es la verdadera macro. En serio, pregunto. ¿A partir de qué momento macro pasó a ser sinónimo solamente de 2 o 3 índices sin producción, sin empleo, sin nada? Bueno, eso por la utilización. Macro es Ministerio de Economía, Finanzas, Secretaría de Finanzas. Sí. Digamos. Sí, lógicamente en los últimos años las finanzas se fueron incorporando mucho al discurso,
Pero la macro es el empleo, la macro es el consumo, o sea que en el discurso se comieron eso que estás diciendo. Bueno, pero insisto, fue la apertura del programa, no es una novedad. En algunos momentos se agarraban algunos elementos, se decía, esta es la macro, es positivo, y las cosas van bien, miren que bien la Argentina, confíen en la Argentina. La producción rescató una etapa más de ese trágico año 2001. Miren, marzo del 2001, los mercados mejoran, baja el riesgo país. Hay una foto del pelado ahí. Y hay una foto de Domingo Felipe Cavallo. La bolsa sube 5,1. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a terminar así? No estamos ni diciendo ni deseando eso de ninguna manera. ¿Cómo desearíamos una situación de esa característica? Ni sabiendo. Estamos advirtiendo sobre las lecturas que se hacen de la realidad en dos aspectos. Primero, con estos datos que el gobierno celebra, hay que creer que las cosas están bien. Fer Cerolini le agrega otro dato más. Che, pero pará, aún en términos de la macro, la cosa tampoco cierra eventualmente. Pero además, perdóname. Sí, cerramos. Hay una cuestión que hay una balanza que saben la gente del CEPA, que es la balanza de turismo, que la estuvimos viendo el otro día, que está yéndose más gente afuera, elige como opción de vacaciones, irse, se va afuera, y está muy poca gente viniendo. Con estos precios, la gente dice, che, si voy a gastar la misma guita, me voy a Brasil. Claro. Entonces está vendiéndose mucho el exterior y para eso el país paga con dólares. Entonces va a haber más demanda de dólares, quizá no en el dólar oficial, pero sí te va a subir el blue, porque te va a decir, che, a 1.200 pesos anda a comprar blue, porque si no vas a pagar 1.600, que es el dólar tarjetas. Mencionaron la situación cuánto depende también todo esto de las elecciones en los Estados Unidos. El 5 de noviembre nos vamos con nuestro ya amigo, además de colega y compañero Adrián Saco. Hola Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, creo que a mal puerto fuiste por leña para preguntar acá si querés más información acerca de quién va a ganar. Acá realmente nadie lo sabe. Vos le preguntás a unos o a otros, los partidarios de Kamala Harris temen que gane Trump, los partidarios de Trump temen que gane Kamala Harris y de hecho ya, sobre todo los partidarios de Donald Trump, están agitando, para variar, teorías conspirativas acerca de la votación que se está haciendo por adelantado. Recordemos, todos hablamos del día de las elecciones, que son el martes 5 de noviembre, es decir, no este martes que viene ahora, sino el próximo, pero acá ya se empezó a votar hace un par de semanas. En la mayoría de los estados hay votación adelantada presencial y hay votación por correo. Bueno, ambas modalidades ya tuvieron a 30 millones de estadounidenses votando. Hoy seguramente van a ser más, todavía este era el número hasta este mediodía. Pero se ha visto una afluencia récord en algunos estados, como aquí en Georgia, de gente votando por uno o por otro candidato. En total votan acá de 332 millones, votan 244 millones, de los cuales más o menos un presentismo, si lo ponemos en términos argentinos, de un 65 a 67%. Pero todo está indicando que la polarización de la elección está haciendo que más gente vaya motivada a votar por adelantado, ¿no? Eso, bueno, habla de cómo vino todo y el miedo que hay sobre todo en un bando y en otro porque gane el contrincante. Es una campaña que, bueno, al polarizarse tanto, se ha llenado de insultos, ¿no? De Trump hacia Kamala. Recordemos, Trump lo mínimo que le dijo a Kamala fue que era una discapacitada mental. Qué bárbaro. Bueno, algo totalmente bajo, pero no contento con decirlo una vez, lo dice en todos los actos, ¿no? Dice que es tonta, dice dumb, stupid, ¿no? O sea, tonta, estúpida. Directamente es la parte que más aplauden aquellos que van a ver los actos de Trump. Y por su parte, Kamala no se queda atrás, lo trata de fascista. Y bueno, varios ex asesores de Trump, no de Kamala, corroboran esto y dicen que Trump es un admirador de Hitler, ¿no? Con lo cual, bueno, ya cuando tiramos a Hitler todo en liviano, una campaña electoral es porque ya se fue. Sí, todo muy liviano. Artillería tranquilita, ¿no? Empezamos comiendo perros y gatos, ¿te acordás? Sí, que claro. Es algo que siguen repitiendo, además. Trump, cada vez que le preguntan, pero usted dijo que comen en Ohio, en Springfield, Ohio, comen perros y gatos. Dice, no, yo no lo dije. Lo han dicho reportes periodísticos, dice Trump. No hay ni un solo reporte periodístico. Fue solo un posteo de una usuaria en Facebook que después se arrepintió de haberlo dicho
Just give it to me, sorry. Perdón, no, perdón, es la hora de la pizza. No, es una cosa extraordinaria. Bueno, pasa. Se supera día a día. Dame un segundito, pará. Dele la ¿Vos te crees? La propina. ¿Vos te crees que casa. te vamos a dejar pasar tan sencillamente que acabás de recibir una... queremos verla. No te digo que se te enfríe, por lo menos verla. Ahí está. ¿Cómo? ¿De costado? La pizza gigante. Ya que estamos. Se va a derretir el queso, así, claro. ¿Es una faina que la puede ver? No, mirá. Está bien. No, es una de mozzarella gigante. Gigante. No la ponga de porciones grandes a los yanquis. ¿Cuántos comen? ¿Cuántos comen? Que comer. ¿Cuántos comen con una grande musa en Estados Unidos? Acá somos 4, pero somos 4, esa es la pizza margarita, es en realidad. Sí, claro. Somos 4, pero encima vamos a comer probablemente 3, porque a uno de los chicos mucho la pizza no le gusta. Pero tenemos ganas. Después se enfría y la comes con el mate, ¿viste? Claro. Pero Adrián, espera, que alguien entre esa pizza, me imagino está el horno más o menos prendido, que entre esa pizza que nos enfríe nos vamos a sentir Claro, muy y después mal. nos llamamos de nuevo. ¿Qué va a hacer? Vaya a comer. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Lo calientan ahora, la dividimos en 2 porque esto en el horno no entra. En comparación con Una la parte pizza, dejamos caliente. con la pizza argentina, ¿qué tan distinta es la que pizza? ¿Por qué? No, ¿Es la masa? 7 puntos por debajo esta pizza. Yo voy a preguntar otra cosa. ¿Cuánto costó esta pizza, Adrián? La matriz... ¿Cuánto qué? ¿Cuánto costó esa pizza? Ya te digo, esta no me acuerdo. Ahí está. Uy, esta salió... No, esta es una pizza cara. Es una margarita que tiene además... queso mozzarella extra, $31 por esta pizza. Bueno, es una pizza grande. $31. 35 lucas. Es 35, 36. 35 sí, mil bueno, pesos. pero Está tenés que tener parecido a en cuenta los sueldos de acá, ¿viste? Sí, claro, por supuesto. Además es el doble de una pizza de acá. Ojo, es el doble de tamaño. Es el doble de tamaño que la de acá. Vamos acá en una buena pizzería, acá en Argentina. No, que te la lleven a tu casa, que saldrá. Una margarita te sale 20 lucas. 20 lucas, sí, 20 lucas. No, que te la lleven a tu casa. Sí, una buena pizza, buena pizza. Pero 20 sale una pizza como la esa. Pizzería. Pará, una pizza como esa, de buena calidad, acá hoy te sale 20 lucas. Adrián. ¿La conseguís por menos? Sí. Adrián, una buena pizza, 20 lucas. Adrián, pediste 2 más que estamos yendo a tu casa a Atlanta, dale. Sí, nos pagamos la vida. Bueno, dale. Cuando la dejo en el freezer, no se Una hasta pizza que es muy buena. No, esta. Me le voy a preguntar una cosa en el medio de la comida, a ver, porque ¿qué pasa con los 30 millones de votos que ya se hicieron? ¿Cuándo se escrutan eso? Porque acá nadie tendría 30 millones de votos guardados durante un mes, ¿no? Es peligroso. No, se escrutan inmediatamente. Se escrutan inmediatamente el mismo 5 de noviembre, el mismo día de la elección. Los votos por correo son los primeros que se escrutan, pero después quedan algunos pendientes porque incluso después del día de la elección pueden seguir llegando votos por correo con la condición de que estén fechados hasta el mismo día de la elección, ¿no? O sea, el escrutinio definitivo, bueno, esto es como en Argentina, hay un provisorio y un definitivo. Sí. Pero justamente... ¿Tenemos, Adrián, alguna dificultad para escucharte? Ahora eventualmente volvemos. Justo había quedado congelado señalando al Donald Trump que estaba entregando alguna no, era una hamburguesa, cocinó hamburguesa. Sí, era otra cosa. No, estuvo en un McDonald's. Casa de comida rápida. Mirá, McDonald's. Es extraordinario. Es extraordinario. Lo que ha ocurrido hoy. Se sabe cómo vota allá, porque uno va con pizza, el otro va con hamburguesa. Sí. Y se sabe cómo vota Muy bien, bueno, a ver, resumamos un poco. Trump lo puede hacer, porque Milei con la... Nos ponemos serios. No podría. Nos ponemos serios y resumamos un poco lo que acabamos de entender con Adrián Sack de lo que pasa en Estados Unidos. 35 lucas, una pizza de esa característica. Acá me parece que no tenemos nada que envidiar. No, yo creo que lo digo de 12, verdad. 14 lucas. Después está la elección de Estados Unidos. No, pero además los salarios en Estados Unidos son mayores que los de acá. Claro, mucho mayores. Claro. Bueno, volvemos en un ratito nada más. 5 de noviembre, las elecciones en Estados Unidos. Decía Adrián, no hay un resultado claro, presagian, todo el mundo ve un empate o nadie tiene mucha claridad qué es lo que va a pasar. Empiezan a aparecer teorías conspirativas sobre lo que podría pasar en un resultado tan cerrado y la violencia discursiva, que bien, nosotros a veces creemos que es una situación de la Argentina nada más, y evidentemente es algo que está en todo el mundo. La violencia discursiva de la elección en Estados Unidos es algo realmente muy, pero muy llamativo. Quedémonos, vamos a cambiar de tema, pero quedémonos con el tema de la violencia. Irina Hauser viene siguiendo muy de cerca
el juicio por encubrimiento del asesinato por parte de la policía de Lucas González. Recordemos rápidamente el episodio y vamos a la noticia, a lo nuevo de hoy, Iri. Lucas González fue asesinado, recordarán ustedes, por una brigada de policías de la ciudad de Buenos Aires, de la vecinal 4D, cuando estaba volviendo de un entrenamiento con amigos de Barraca Central. El auto fue interceptado, una Surán donde viajaban, y la policía de civil, una brigada, estamos hablando de esas brigadas que andan de civil, que siguen andando de civil, y que simularon un enfrentamiento con los pibes. Se les acercan en el auto sin identificación y ellos piensan, por el relato de los pibes, que los quieren afanar. Claro, que les quieren robar. Entonces hacen una maniobra evasiva, digamos. Hacen una maniobra para acelerar el auto y les terminan disparando a quemarropa, y en ese instante es cuando las balas letales impactan en el cuerpo de Lucas González. Sus amigos que iban con él sobrevivieron, pero lo que ocurrió es que este hecho no quedó solamente en este asesinato, sino en una maniobra que hizo la propia policía de la ciudad para encubrir el hecho, haciendo algo que hacen muchas veces los policías. Lo que sucede es que no siempre llegan a juicio, ¿no? En este caso, un policía plantó un arma de juguete justamente para simular esto que decíamos, un enfrentamiento. Recordemos, lo vimos, Irina, cuando estabas contando y siguiendo de cerca los testimonios de este juicio por encubrimiento, las imágenes de ese policía yendo en moto a buscar el arma de juguete a la comisaría. El policía, Facundo Torres, es quien fue condenado hoy por encubrimiento agravado y por falsedad ideológica, 5 años de prisión, le dio el Tribunal Oral 29, pero además de darle esta condena y de inhabilitarlo por 10 años para ejercer cargos, dijo algo, el Tribunal Oral 29, muy importante, que es que reiteró que este es un hecho de violencia institucional. Digo reiteró porque ya otro tribunal oral que condenó a 3 policías a prisión perpetua por el homicidio, a partir de esto le exigió al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que en un plazo de 10 días diga qué determinación va a tomar respecto de esta situación de admitir que es un caso de violencia institucional, qué actitud va a tomar respecto de las familias, ¿no? Lo que dice es... ¿De las familias? De las familias de las víctimas, ¿no? De los chicos. Sí. De Lucas González y de los pibes que iban encuadrado con él. el caso como de violencia institucional. Define el caso como un caso de violencia institucional y dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ofrecer algo, tomar alguna determinación, decirle algo a esta familia, sacar alguna clase de resolución. Tiene 10 días para hacerlo. Bien. Debió haberlo hecho cuando salió la condena a perpetua. De los policías que lo hicieron, claro. Exactamente, que fue el año pasado, como recordamos cuando empezamos a contar que este juicio estaba transcurriendo. El papá de Lucas González, habló hoy después de escuchar la sentencia. Héctor, si querés lo escuchamos. Dale. Hecho, como quien dice, y afrontaron toda esta lucha que de casi 3 años del asesinato de Lucas, de la tortura de Lucas, lo que le hicieron, lo macabro que hicieron, lo aberrante que fue y lo que nos hicieron como familia, nos destruyeron, ¿verdad? Entonces, hoy se cierra esta etapa y no sé cómo seguiré mañana, no sé cómo voy a seguir, pero sí sé que hicimos todo gracias al doctor Gregorio y toda la gente y todas las familias que nos hicimos una sola familia, nos hicimos fuertes y estoy muy agradecido con eso. Y hicimos justicia, para mí hicimos justicia y pagaron lo que tenían que pagar, ¿verdad? Entonces eso me da la tranquilidad de que hoy mi hijo se elevó y hoy descansa en paz. Nada más, no lo tengo, no lo voy a tener. Yo tengo que ir a visitar a un cementerio, ¿verdad? Pero no se la llevaron de arriba. Nos van a recordar, a Lucas lo van a recordar toda su vida, ahí tras la reja, ¿verdad? Sí, sin duda. Bien, Irina. Recordemos cómo se llegó a saber que
había sido Facundo Torres, la persona que llevó en moto a Gabriel Isasi, que es uno de los condenados a perpetua. Bueno, en el juicio anterior, Héctor Cuevas, otro policía que recibió una condena más leve justamente por aportar información, se quebró. Se quebró y en medio de ese juicio contó que él había visto todo. Después también esto se cotejó con una serie de chats que tenía con un grupo de policías que inmediatamente después ya comentaban, ¿no?, que no podían creer lo que habían hecho sus colegas. Esto era lo que decía Cuevas en ese chat. Y también hablaba de cómo se estaba tratando de encubrir el hecho. Tenemos el audio para escuchar lo que había declarado Cuevas, parte de lo que había declarado él en el juicio anterior. Dale. Le arruinaron la vida a muchas personas, a muchas familias. Doctor Dalmón, le pido perdón. Perdón como persona, perdón como padre, perdón como policía. Pero si yo decía esto antes, me mataban a mí, me mataban a mi familia, porque esta gente mata, miente, como lo hicieron con Lucas. A Lucas lo tengo presente todas las noches. Escucho su respirar. No se me va de la cabeza. No se me va la imagen de cómo lo dejaron. No se me borra. Héctor Cuevas es un policía que estaba en la escena, que ve todo, que da ese testimonio. No, lo ve morir al chico. Lo ve morir, lo ve desangrándose a Lucas en el asiento de adelante. Recordemos que Lucas estaba en el asiento del conductor donde le dispara Gabriel Isasi. ¿Sabes qué tenemos también? Creo que tenemos las modulaciones donde se escucha... Los chats. Tenemos los chats. Bueno, sí. También hay modulaciones de ese día donde se ve y se escucha cómo arman la escena del encubrimiento, ¿no? Cómo ellos mismos transmiten la información de, no, esto fue un enfrentamiento. Lo que vamos a ver ahora son los chats que te comentaba antes, los chats donde entre policías describen lo que había pasado y el propio Héctor Cuevas participa de esa conversación. A ver. Dice Claudio Cuevas... Lo que hicieron los polis no tiene nombre, unos dementes. Encima le ponen una pistola de juguete, dejate de joder. Es la expresión dentro de este grupo de chat de lo que estaba viendo, de lo que había visto. Le respondía a alguien allí, si no me equivoco. Sí, es una conversación que gira en torno de ese tema, ¿no? Decime y es muy... que eran metros, si no se entiende, ¿metros qué son? ¿A qué se refiere con metros? ¿Policías de la ciudad? Sí. Sí, metros. No, metros... Esa es la metropolitana. De la ciudad, de la ciudad. Sí, metros, el inspector. Dice Cuevas, bueno... Mientras... ¿El otro de qué es? ¿El Cuevas no, de la Federal o también de la...? Son todos policías de la ciudad de Buenos Aires. Y los que cometen el homicidio son, además, bueno, policías que estaban de civil, repito, que forman parte de una brigada. Pongo el acento sobre esto porque las brigadas... que aún operan, suelen hacer este tipo de... ¿Cuál es el rol de las brigadas? Bueno, las brigadas se supone que están para hacer... Cierta inteligencia. Por eso van de civil. Pero lo que, digamos, el trabajo sucio que se les conoce, lamentablemente, y que entiendo que poco ha cambiado, es el de justamente intentar cometer delitos. ¿Qué cobran? ¿Peajes? Cobran peajes, roban... chorean. Exactamente. O matan. Pensá que, o matan, bueno, como en este caso. Pensá que estos pibes iban con nada, con un mate y con un juguito de naranja en el auto. Estaban volviendo de un entrenamiento de las inferiores de Barracas, ¿no? Sí, exactamente. Y lo que, ¿qué tienen? Portación de rostro, ¿no? Porque lo que uno puede pensar es eso, es una zona humilde, que es donde actúa... donde se meten estas brigadas. Estas brigadas suelen meterse en los barrios populares, suelen meterse para hacer este tipo de trapisondas. Y tenemos, Irina, a ver, ahora sí, la modulación de la policía. Perfecto, porque ahí se ve claro, se escucha claro cómo se arma una escena de estas características. Señor, veníamos recorriendo a la altura de Luna y Iriarte, observamos este masculino que estaba realizando maniobras evasivas ante el tránsito, ¿sí? Al colocarlo atrás denotamos la presencia de 4 masculinos, ¿sí? Entonces, al pasar la altura de Vélez Sarsfield, intentamos detener la marcha. Cuando cruzamos el vehículo para obligarlo a detener,
el acompañante grima un arma de fuego y colisiona al chofer y al suscripto. Y ahí se continúa el procedimiento. ¿Estás leyendo, Irina? Tengo la duda, pero está claro que cuenta una historia falsa. O sea, si no está leyendo, está recordando algo armado, ¿no? Está describiendo algo armado, que además lo llamativo es que después el propio Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires lo puso en un comunicado, ¿no? Como dando crédito a esa versión. Quien conoce el territorio, quien conoce cómo funcionan las brigadas, podía perfectamente haber dudado de entrada de ese relato. Y además, porque ya circulaba entre los propios policías. Cuevas, de hecho, una de las cosas que cuenta, Cuevas, este policía que aporta la información finalmente cuando se quiebra, es que él cuando vio el asiento de atrás no vio ningún arma de nada, de ningún tipo ni nada, que vio el juguito y que vio el mate y cosas de los pibes, del entrenamiento de fútbol. Bien. Nada más. Y después el trayecto de esa moto en la que trasladan el arma, está todo registrado de principio Es el a policía fin. que encubre, que va a buscar a la comisaría el arma de juguete para después plantarla de la manera en que lo estaba narrando en esa modulación. La noticia nuevamente, entonces, 5 años. 5 años de prisión para Facundo Torres, que al final del juicio intentó volver a convencer con la misma versión de que lo que había ido a buscar una cinta perimetral para marcar la zona donde se había producido este hecho, pero bueno, ya fue condenado. Y esta exhortación que les decía sobre la violencia institucional al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que tiene plazo de 10 días para decirle algo a estos jóvenes sobrevivientes y a sus familias. Gracias, Irina. Llegó el momento. Bueno, estamos aquí en QR con Teresa García, ella es senadora, representando en la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria. Es apoderada de Cristina Fernández de Kirchner en su candidatura a conducir el Partido Justicialista. Además, es una persona muy cercana a Cristina en términos políticos y, por supuesto, en términos de confianza. Teresa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? A ver, Teresa, nos traes información muy importante porque hoy vencían los plazos para la presentación definitiva, para la formalización, digamos, de las candidaturas en el PJ. Hay un comunicado de Primero la Patria, que es efectivamente el espacio que lleva Cristina Fernández de Kirchner como candidata. Aquí lo estamos compartiendo. Yo podría decir, se le da 24 horas más a la lista federales que encabeza Ricardo Quintela porque no cumplió con los avales, pero estaría siendo muy esquemático. Explícanos qué pasó, cuál es la novedad y qué puede pasar en las próximas horas. Bueno, lo que va a pasar en las próximas horas, estamos todos expectantes hasta mañana. Para explicarlo brevemente, porque la gente tiene otras preocupaciones y estas cosas son difíciles de comprender. Cuando uno presenta una lista tiene que tener avales. Es como cuando uno va a sacar un crédito al banco, tiene que tener garantía. Bueno, la lista de Quintela no tenía garantías completas, de hecho los números son contundentes, de 70.000 avales que presentaron realmente certificados hay 48.000. Hay mucho faltante de documentación. ¿Cuántos tienen que juntar? 62.500. O sea, le faltan 20.000. Sí. Nosotros le hemos dado estas 24 horas de plazo porque la decisión de la lista y la decisión de quien encabeza la lista, que es Cristina, es competir en esta elección. No por un capricho, obviamente. Además, hoy me enteré, mientras estaba funcionando la Junta, llegó al partido a la Junta una comunicación de renuncia de 2 integrantes de la lista, que son Mario Daniele de Tierra del Fuego y Furlan de Tierra del Fuego. Y ya Furlan no es Abel Furlan. No, Furlan no. es dirigente de un dirigente de la Tierra del Fuego. Y con también el agravante que ha renunciado estos días, que ya anduvo circulando, el apoderado de la lista, que es Busato de Santa Fe. ¿Se sabe por qué renunciaron? No es que los incluyeron mal, sino que renunciaron, se fueron. Desistieron de participar de esa lista. ¿Se sabe? No se sabe, obviamente siempre en la renuncia se pone por motivos personales, vaya uno a saber. A ver, déjame traducir esto en hecho concreto. Quintela a esta hora no tiene los avales. No tiene la representación necesaria de las provincias por lo que pasó con los dirigentes de Tierra del Fuego.
Si no le hubiera dado la lista de Cristina Fernández de Kirchner, de la cual vos sos apoderada, 24 horas, hoy mismo a esta hora estamos hablando de que no hay interna en el PJ, que hay una lista única. Que hay una lista única, porque de hecho la única lista que oficializó hoy la Junta Electoral es la de Cristina, que cumplía con los avales. Nosotros tenemos 96.800 avales válidos, comprobados, descartados los que le faltaba documentación. Así que la única lista que se oficializó es la de Cristina. Perdón, no pasa hoy porque de buena voluntad... De buena voluntad, nuestra lista otorgó 24 horas más para que puedan traer la documentación respaldatoria. O sea, frente al crédito, la escritura de la casa. Entonces mañana a esta hora podemos estar hablando de que ya tienen nueva, o por lo menos hay una única lista para renovar autoridades en el Partido Justicialista. Si no traen la documentación respaldatoria, ya estamos fuera de plazo porque vencía hoy. Si no traen esto mañana, en el día de mañana, hay una sola lista consagrada y oficializada. Y Teresa, ¿por qué, perdón que lo personalizo, por qué Cristina Fernández de Kirchner le da 24 horas más y ya podría resolver el tema esta noche? Porque son las muestras de buena voluntad para que se entienda cuál es la razón de la participación de Cristina en esta interna. Si no, no se va a entender. Y tiene sus razones. Cristina planteó claramente en un documento que el peronismo se desvió y se desordenó, cosa que es absolutamente cierta. Si no, no veríamos diputados y senadores, diputados de los gobernadores que un día votan el veto y otro día con su voto acompañan al gobierno de Milei. Esto pasa únicamente porque el peronismo está desorganizado. No puede ser que un gobernador indique que sus diputados voten a favor del veto o en contra de las leyes que afectan a la gente, porque además todo esto corona con un asado en Olivos. Entonces hay que ponerse a pensar cuál es la razón de fondo de la discusión que se está dando, que como bien usted dijo, tiene volumen. ¿Por qué? Tiene volumen porque hay un deseo, mire, yo lo digo simplemente, lo que mejor le viene a Milei es que sea Quintela. ¿Por qué? Un gobernador con una provincia en complicaciones, ya sabemos que está pagando con bonos, sabemos que tiene dificultades con la deuda. ¿Y qué cosa es más presionable que un gobernador en esas condiciones? Por eso nosotros creemos que no tiene que ser un gobernador, porque es sujeto permanente a presión del gobierno. Pero Quintela dice, lo hemos entrevistado, dice, bueno, pero yo ya he dado muestras de que desafío las políticas de ajuste de Javier Milei y son las decisiones que estoy tomando en mi provincia. Sí, está perfecto. Él ha tenido una postura muy dura. Incluso creo Quintela no es Jalil, Quintela no es Jaldo. Incluso creo que ha dicho en algún momento Quintela, si gana Milei yo renuncio, porque tenía una postura realmente muy dura con el gobierno nacional. Ahora, le conviene más a Milei esta lista, Quintela, estos gobernadores. ¿Por qué? Porque es la manera de que puedan tener en las bancas el voto que necesitan, que lo hemos visto escandalosamente estos días. Entonces, nosotros lo que decimos, y ni que hablar de la provincia de La Rioja, el que debe estar muy contento con esta contienda es Menem, entonces es todo en beneficio del gobierno de Milei. Me parece que la única persona hoy que puede asumir este desafío de reordenar y reconducir el peronismo para que no pasen estas cosas es Cristina, porque además no lo hace fundamentando él, como hay otros, el deseo de manejar una lapicera. Lo hace fundamentando en el documento que conocimos hace pocos días. Una pregunta, insisto con la noticia a esta hora, lo que nos cuenta Teresa García, apoderada de la lista de Cristina a la conducción del Partido Justicialista a nivel nacional, es que si no hubieran dado 24 horas de plazo para que presenten los avales la lista de Quintela, a esta hora estamos hablando, ya está resuelto el tema de la interna del Partido Justicialista, se le han dado 24 horas más, mañana probablemente tienen que juntar, no sé, es fácil juntar 20.000 avales, perdóname. 15.000 avales. ¿Es sencillo juntar 15.000 avales? No, porque además no pueden tener todos la misma representación de las provincias, o sea, no es que pueden traer todo lo de La Rioja o todo lo de provincia de Buenos Aires, tiene que ser federal. A esta hora si tenés que jugártela, decís mañana. En Misiones, tenés que estar buscando avales en Misiones. A esta hora, ¿qué porcentaje le das a que mañana esté resuelto el tema? Muy poco. Yo creo que muy poco. Es que presente, muy poco a que presenten los avales. Y es una tarea enorme. Tenés que ir a ver al afiliado, tocarle el timbre, al que te va a firmar la garantía para el crédito que vas a sacar, le tenés que decir
quiere acompañarnos con este aval. Si no tiene la firma, pedirle fotocopia del documento. Teresa, acá hay un comunicado, no sé si lo leíste, un comunicado de Ricardo Quintela de último momento, vamos a compartirlo. No, no lo vi. Bueno, es a través de su cuenta de X, dice, privatizaron el partido. No van a poder arrebatarse el peronismo, el logo de Federales, un grito de corazón, que es la lista. Venía diciéndoles a los compañeros que era tiempo de terminar con los viejos métodos, con las mismas mañas y las formas con las que se habían en los últimos años de la vida partidaria y de la dinámica de toma de decisiones, incluso en la conducción de nuestras alianzas y frentes electorales. La decisión que acaba de tomar la Junta Electoral del Partido Justicialista viene a reafirmar que eso que veníamos a cambiar está vivo, enquistado. Sigue siendo la forma de hacer política de un conjunto de dirigentes que creen que se pueden llevar todo puesto con maniobras, argucias legales y chicanas reglamentarias. Sigo queriendo creer en que la voluntad expresada por la compañera Cristina en su carta pública de hace algunos días era verdad, pero me cuesta creerlo a esta altura de los acontecimientos. Desde un grupo de compañeros empujaron a Cristina a irrumpir en el escenario de la disputa electoral interna del partido, lo que podría haber sido un camino de apertura, participación y democracia, se convirtió en un tortuoso proceso de obstaculización, chicanas, caza de brujas, bueno. No estuvieron, no están y no estarán dispuestos a competir democráticamente. El día de mañana, cuando podamos terminar de debatir con los compañeros y compañeras de nuestra lista, comunicaremos los pasos a seguir y en simultáneo nuestros apoderados podrán en conocimiento de todos los detalles de lo ocurrido detrás del accionar de la Junta Electoral. Con dolor quiero decirles, privatizaron el partido, pero con convicción quiero gritarles, el peronismo es de los peronistas, bueno, etcétera, etcétera. Ayúdanos a entender un poco a qué se refiere, ahora nos das una opinión, por supuesto política, pero ¿a qué se refiere con lo que hizo la Junta? No aceptar ciertos avales, me imagino. La Junta tiene una obligación de ley, que es mirar la documentación que presentan ambas listas, tanto en cuanto a la integración de los candidatos de la lista como a los avales. Es obligatorio. En la Junta, Teresa, hay representantes de las dos listas. Y hay representantes de ambas listas. Está representada la lista de Quintela y está representada la lista de Cristina. La Junta tomó hasta el día de hoy, como corresponde por reglamento, para mirar la documentación. La documentación no estaba, la Junta toma una decisión y ha pedido. Nosotros venimos insistiendo con darles plazo para que compitan, sacó esta resolución de darle 24 horas más. Ahora, cuando habla de argucias legales, es un error, es un grave error. Es el reglamento, es el funcionamiento de los partidos políticos. No hay una argucia en decir, señor, usted va a sacar un crédito, tráigame la escritura de su casa. No, mire, usted me está planteando argucias legales. No es eso. Hay que cumplir con la ley, hay que cumplir con el reglamento. ¿Qué tal si la lista de Cristina no hubiera presentado la documentación respaldatoria? Estábamos en falta. Entonces, lo que está claro acá es que falta documentación, que están en falta. Hemos tenido toda la buena voluntad para que esto ocurra y no ocurrió. Vamos a esperar hasta mañana y veremos. Bueno, charlará, como dice él, con los compañeros, debatirá. Ahora, Teresa, estoy pensando, más allá del episodio de lo que efectivamente ocurra, evidentemente en el modo en que se llevó todo esto hay un daño, porque ahora lo que uno se pregunta es, bueno, Cristina probablemente vaya a ser la conductora, la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional. ¿Con qué capacidad de ordenar al peronismo para que efectivamente sea la fuerza política principal opositora de Milei? Si es que porque detrás de Quintela probablemente aparezcan otros sectores del peronismo que van a decir privatizaron el partido. ¿Cómo queda esa escena? No, a ver, hay otros sectores del peronismo atrás de la candidatura de Quintela, que es lo que uno supone. No voy a describir cuáles, pero uno lo supone. Creo, justamente por esto, porque creo que es la única que tiene la capacidad de ordenar, porque además estoy absolutamente convencida que va a convocar a todo el peronismo, Cristina. Ya lo ha dicho en varias oportunidades, no alcanza solo con el peronismo, hay que convocar otros sectores sociales y otros sectores políticos para salir de este atolladero. Así que descuento que Cristina va a convocar a la totalidad del peronismo siendo presidenta de partido. ¿Quién es ¿quién es el titular de la Junta Electoral? Es un compañero de Formosa. Es un compañero de Formosa y es respetado por todos. Por todos.
Además, la Junta viene funcionando hace bastante tiempo. Y además la Junta tomó la decisión el partido tomó la decisión en el mes de mayo de convocar elecciones, con las autoridades que están en funcionamiento luego de la renuncia de Alberto Fernández. Esa fecha fue consignada por el encuentro del Congreso Nacional y luego la convocatoria de la Junta con el reglamento, pero la Junta es una cuestión de ley. No es argucias legales, pero bueno, que esto no es un mercado persa donde yo voy y digo esto, no, bueno, flojo de papeles, bueno, no importa. Todos tenemos que responder luego. Responden los apoderados, responde la Junta Electoral ante la justicia federal. Teresa, una cosa, la primera es una impresión. Si yo estuviera en Brasil y esto fuera un congreso del Partido de los Trabajadores, yo cubrí varios, leería lo de Quintela como un prólogo a que se baja. Pero no estamos en Brasil, estamos en la Argentina. Esta es una impresión que puede pasar o no pasar. Digo, y por ahí estoy trasladando algo que no corresponde. Pero pues voy a un punto, vos decís la palabra ordenar, que es una palabra que usa Cristina, por otra parte. En realidad, vamos a suponer que se presente o no Quintela, vamos a suponer que de cualquier manera, o porque Quintela no se presentó, porque se presentó y Cristina ganó. Sí. Listo. El 17 de noviembre, Cristina es la presidenta del Partido Justicialista, 18 de noviembre empieza el orden. ¿Qué te garantiza la presidencia del Partido Justicialista en términos de voto? Porque Cristina era la líder, era más que la presidenta del PJ, era la líder del peronismo. Te doy 2 ocasiones. En el 2015, cuando una parte de los diputados peronistas terminan votando a favor de Macri en el tema de fondos buitres, y después con el gobierno de Alberto Fernández teniendo incluso oposiciones dentro del gobierno. Pero, o sea, ¿qué te garantiza que los diputados de Jaldo, algunos, porque Pablo Yedlin no lo hizo, digamos, vamos a ser claros con eso, o los catamarqueños votarían distinto desde la presidencia de PJ? Porque las bancas no son de las personas, las bancas son del partido que coloca a esas personas en ese lugar. Sí. Y no pueden violentar la voluntad partidaria. Por eso Cristina lo que plantea es, previo a una oferta electoral para el año que viene, lo que el peronismo tiene que discutir es qué vamos a hacer con la salud, con la educación, con la justicia, con los jubilados. Acabamos de ver bochornosamente cómo se aceptó el veto a la cuestión universitaria. Entonces, digamos, hay que tener una discusión, porque si no, ¿cómo termina esto el año que viene? Esto el año que viene termina nuevamente con una compensación entre dirigentes. Claro. Espera, compensación entre dirigentes donde se mezcla todo, entonces después cada uno siente que puede hacer lo que quiere con su representación. Si hoy tuviéramos una... no estas dispersiones en algunos legisladores, seguramente hubiera costado más algunas leyes. Mira, yo soy interventora de la provincia de Corrientes, del PJ. El mismo día que se votaba la ley Bases, hubo un ruido con que Camao iba a votar con el gobierno. Nosotros lo anticipamos, lo anticipé yo en el plenario del PJ Corrientes, diciéndole que si votaba en contra del partido que lo había puesto en la banca, yo personalmente, esta intervención iba a pedir la expulsión del partido. Y creo que hay que hacerlo, hay que clarificar las cosas, la gente tiene que entender claramente quién está de un lado y quién está del otro. A mí, francamente, ese argumento me parece razonable, se lo planteamos incluso a Quintela, charlamos con él y cuando le preguntamos qué carácter iba a tener el partido si él lo condujera respecto de estas acciones, él dijo, no, yo no voy a criticar a un gobernador, faltaba conducción, se entiende esa situación. Con lo cual, este es un argumento razonable. Explícame con la misma claridad que lo hace siempre la discusión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy habló Máximo Kirchner, lo tomo solo para señalar que no tuvo amagues, digamos, fue muy claro en el enojo, la decepción que hay con el gobernador respecto de su comportamiento político. Pero estoy seguro que hay una enorme cantidad de militancia del espacio que ustedes representan y hasta de dirigentes intermedios que no terminan de entender y hasta critican, porque puede ser muy perjudicial esa diferencia. Bueno, esto comenzó hace un tiempo, esto lo sabemos todos, yo no voy a fingir demencia con este tema. La verdad que cuando estaba Quintela como posible candidato, hubo mucha gente cercana al gobernador que reunió las garantías de la escritura. Cuando Quintela era el único participante. Era el único. Ahora, una vez que Cristina define aceptar este desafío,
que es profundo, que no es una cuestión de ver cómo repartimos los cargos el año que viene. La verdad que lo que esperábamos, algunos de nosotros, lo quiero decir, algunos de nosotros, era la adhesión de Axel a esa candidatura, siendo que Axel salió ya ni del riñón, de la costilla de Cristina. A nadie, si yo les hubiera preguntado a cualquiera de ustedes, en una situación previa, bueno, si Cristina sale a jugar, ¿qué hace Axel? Estoy segura que ustedes me hubieran dicho, va a acompañar a Cristina. Estoy segura, porque era... Es probable, pero también es probable, o por lo menos me parece oportuna la pregunta sobre si esa acción que se esperaba de Axel, que no ocurrió, es suficiente para tensar y empiojar una relación sobre la que el propio espacio del kirchnerismo tiene tanta expectativa. Bueno, mirá, yo he sido ministra de Gobierno de Axel en el peor momento que fue la pandemia. Le valoro al gobernador su capacidad de gestión, es enorme. Valoro su esfuerzo puesto, sobre todo en este momento, con el gobierno de Milei. Ahora, cuando hablamos de la cuestión política, a uno le asombra. A mí, por lo menos, me asombró, debo decirlo, sinceramente. Facundo Nehamkis, el encuestador, dice, lo dijo en este programa y lo dice en general, que Axel Kicillof es un fenómeno nuevo. El kirchnerismo, no el peronismo, el kirchnerismo, que es el sector dominante del peronismo claramente, pues dice, hasta ahora, del 2015 para acá, lo que sale del kirchnerismo no tiene un nivel electoral deseable como para ganar elecciones. Entonces es candidatura de Scioli, candidatura de Massa, candidatura de Alberto Fernández. Digo, no estoy hablando de cada uno de los tres, ni estoy calificando. Lo que digo es, estoy repitiendo lo que dice él, que claramente no salen del corazón del kirchnerismo. Axel, sí, te doy vuelta a lo que estabas diciendo entonces. No es dañar la única posibilidad, o una de las posibilidades, yo que se pueda aparecer otra, pero hoy es la única posibilidad que aparece. Y hablo hipotéticamente, porque en realidad, está claro, porque en realidad Máximo dijo, yo dudaría en si militar a Axel 2027, pero Axel no dijo que se va a candidatar en el 2027. Es una suposición que uno hace, pero la verdad que no, yo no tengo información. No, Máximo lo que planteó ello hasta el 17 de octubre, tal cosa, después del 17 de octubre. Porque la verdad que con un acto convocado justamente el 17 de octubre, todos esperábamos que hubiera una palabra de acompañamiento a Cristina. No ocurrió. Después hubo un documento, tampoco ocurrió. Yo no sé cómo va a seguir la cuestión y además me parece muy dañino para todos. Nunca me gustó la gente que se victimiza. No me parece que cuando uno haga política deba usar la figura de la victimización, porque uno asume con todo el beneficio de inventario lo que hace, las decisiones que toma y las que no toma también. Entonces, me parece que se ha creado un mito alrededor de todo esto que es pobre el gobernador, lo atacan al gobernador. No es así. Yo soy legisladora provincial, hemos votado todas las leyes en el Senado de la provincia, incluso la semana que viene van a ingresar 135 pliegos de magistrados. Hemos votado presupuesto, fiscal e impositiva, estamos en las puertas de votar presupuesto y fiscal e impositiva. Siempre hemos acompañado al gobernador y a la gestión de gobierno. Por lo tanto, si en la política algunos compañeros que están cerca del gobernador esbozan la línea de la victimización, creo que es un error, porque además no le hace bien al gobernador. Teresa, tengo que cerrar, te pido disculpas porque se nos tenemos una tanda pendiente, los tiempos, nunca he dicho esto, los tiempos de la televisión, y sé que teníamos ganas de seguir charlando esto, nos apasiona desde el lugar que hay una dificultad en la comprensión de esa interna. Te agradezco que hayas venido, viernes por la noche, la noticia es muy importante, es muy probable que mañana se defina la interna del Partido Justicialista. Dijo Quintela que está privatizado el partido, nos explica Teresa García la resolución de la Junta, veremos cómo sigue esto y sobre todo de fondo esta discusión sobre la que te preguntábamos. Gracias por haber venido y la seguimos. Gracias y la seguimos. Está Jorge el Negro Lloma para charlar con nosotros, insisto, apoderado de la lista de Ricardo Quintela en las internas por el Partido Justicialista. Jorge, Pablo Caruso, todo el equipo de QR, te saludamos. Te digo, entiendo que estabas escuchando el programa. Nos queda poco tiempo del programa, pero vamos a aprovecharlo para conocer tu mirada sobre lo que está pasando. Dale, Pablo, muchísimas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias por atenderme.
La verdad que estamos sorprendidos, ¿no? Estamos realmente sorprendidos de la manera en que están tomando por asalto al Partido Justicialista, un sector absolutamente minoritario que es la Cámpora, y que decidió no ir a internas, no competir con un compañero que hace 6 meses viene dando vueltas por la Argentina, como es Ricardo Quintela, hablando con todos los compañeros, y no es que lo proscriben a Quintela. Hay un intento de proscribir a compañeros de una enorme importancia en todo el peronismo. Jorge, pregunta para entender lo que pasó. ¿Por qué decís que no le dejan competir? Sí, lo que había pasado era que las irregularidades se presenten igual, y entiendo que le dan 24 horas. ¿Qué fue lo que pasó, digamos? No, porque no, la mirada y se robaron 14.000 avales. ¿Y cómo se roban los avales? Perdóname. Claro, porque ahora nos notificaron que nos faltan 14.000 avales. Nosotros presentamos en tiempo y forma toda la documentación con 72.000 avales de afiliados peronistas de todo el país, a producto del recorrido de Ricardo por toda la Argentina, y a donde lo están acompañando importantes figuras, gobernadores, como el caso de Jaldo, figuras importantes como Rodríguez Sá, Alberto, del peronismo, o la compañera Ayala, que es intendenta en Chaco. Están Carlos Caserio, un senador importante de Córdoba. Entonces, hay un conjunto de compañeros peronistas de todo el país, en su inmensa mayoría el interior profundo de la Argentina, que con ese pretexto de que nos faltan avales, recién ahora nos dan 24 horas porque nos faltan 14.000 avales. Bueno, yo lo digo con todas las letras, se robaron los avales de la lista de Ricardo Quintela, de la lista de federales, se los robaron. Jorge, a ver, una pregunta de Irina Hauser y una de Martín Granoski, a ver si podemos. Dale. Jorge, primero quiero entender si es literal lo que estás diciendo, de que se robaron 14.000 avales, y qué van a hacer frente a esto. ¿Ustedes no van a acatar el emplazamiento que establece la Junta? Nosotros no presentamos un papel más, Irina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Disculpa. Nosotros no presentamos un papel, ya hemos presentado todos los papeles. Los 72.000 avales, los presidentes de distrito que avalan nuestra lista, una lista conformada con compañeros de todo el país, y ahora, el día del cierre de la oficialización de la lista, a la noche nos notifican que nos faltan 14.000 avales. Oficializan la lista del oficialismo, perdón de la redundancia, oficializan la lista de ellos, que manejan la Junta Electoral, que manejan, que además, en una elección donde nadie sabe dónde se va a votar, quién va a ser los presidentes de mesa, cómo van a ser los sistemas de cómputo, quién va a otorgar la seguridad de la elección, en dónde se va a votar, si en las escuelas, todavía no sabe nada a 15 días de la elección. Entonces, una elección que no pueden armar, porque no hay manera de que puedan armar una elección, lo único que apelaron es a hacer desaparecer, porque ellos controlan la Junta Electoral y controlan el partido. De los 15 miembros, 12 son del oficialismo partidario. Pero como controlan todo, la documentación la recibieron ellos en la Junta Electoral, no hay participación para nada nuestra, lo único que tenemos es el sello de mesa de entrada. Jorge, discúlpame. Nosotros no solamente... Jorge. Ahí termino. Perdóname. No solamente vamos a hacer el recurso frente a esta tropelía que quieren hacer, sino que vamos a hacer una denuncia penal. Vamos a hacer una denuncia penal porque hubo un allanamiento, alguien entró al Partido Justicialista y con cómplices adentro para robarse 15.000 avales de nuestra lista. Jorge, Martín Granoski, ni siquiera hace falta que saludes porque no hay tiempo. ¿Cómo estás? Hola, vos decís, Martín. en la Junta, dice 15 miembros dijiste, 12 son de la lista de Cristina, ¿3 son de ustedes o ustedes no tienen ninguno en la Junta Electoral? Tenemos 3. Bien, pero esos 3 entonces tienen evidencias, en todo caso, de lo que estás diciendo.
No, porque la Junta no se reunió nunca. Apa. Se reunió ayer por Zoom. Es la primera vez que se reúne la Junta, querido Martín, se reunió por Zoom. ¿Qué estamos, en cuarentena? Ayer fue la primera reunión y faltan 20 días para que se vote. Por eso te digo que no sabemos nada. Lo único que sabemos es que oficializaron la lista del oficialismo partidario. Bueno, parece que quien recibió la documentación es Pepita la Pistolera, que estaba ahí en el Partido Socialista. Jorge, sí. A ver, disculpas, insisto, por lo breve. Sobre el final del programa sobrevino toda esta situación. Te agradezco enormemente. Creo que queda bien clara la posición. Es literal lo que está diciendo. Se están denunciando que se chorearon esos avales. Sí, hermano. Si faltan 14.000 avales es porque se los robaron ellos. Bueno, y la situación evidentemente termina judicializada. Un gran abrazo y la seguimos. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, nosotros nos estamos yendo de esta manera. Si alguien cree que para la política y para el peronismo y el panperonismo la semana terminó el viernes por la noche, de ninguna manera. Nos vamos, gracias por haber estado allí. Mesa de 4 a continuación en A24. Gracias Martín Granowski, Fer Cerolini, Lila Hauser, Flor Gutiérrez. El lunes volvemos con QR a las 9 de la noche. Nos vamos como llegamos con las voces de la semana. Chau. Javier Milei, a guy who has the balls to stick up for freedom and the sheer cojones to say that he is an admirer of Margaret Thatcher. En España los medicamentos son 5 o 6 veces más baratos que en Argentina, medicamentos muy usados incluso para el tratamiento de enfermedades crónicas, pero en España se regulan los precios de distintas maneras, como se pasa en todos los países. Creo que ya hay un tratado de sobra para impulsar el juicio político del presidente por incapacidad moral manifiesta, ¿no? La gente votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación. Por favor, no cierren el Inca. En relación al sistema de protección de niños y adolescentes, déjeme compartirle, señora diputada, que nos encontramos que las políticas en niñez estaban ideologizadas. Fueron las únicas que recibieron presupuesto nacional. Se procederá a privatizar la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima. Evidentemente hay dudas acerca del tipo de cambio y la continuación del cepo y ciertamente la intervención en el mercado libre. Todo lo que se paga en el Estado proviene de los ingresos públicos. Y eso, ¿sabes en qué nos convierte? En una nación soberana. Este hombre no existe para nosotros. Nos ofende, nos insulta a las abuelas de Plaza de Mayo. En realidad no hubo recorte de salarios. Lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria. Pero el modelo empobrecedor del Estado presente que se implementó en la Argentina durante tantos años nos dejó un país en ruina, donde más de la mitad de los argentinos son pobres y con un PBI per cápita que no crece hace casi 15 años. Tenés razón, Thor.